a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Buenas noches, amigos televidentes. Comenzamos la semana laboral hoy, 21 de octubre. Vamos a tener una interesante conversación en su programa Conversando con su servidor Alfredo Villarreal, con la reconocida abogada Tania Pastor, a quien le doy la más de las cordiales bienvenidas a este programa. Tania, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle y gracias por estar por acá. Gracias por la invitación, Alfredo. ¿Cómo ha estado ese ambiente judicial? Ya imagino de mucho análisis, ¿verdad? Bastante cargado en realidad. Bastante cargado. Un día bastante interesante. Nuestro país pequeño pero muy interesante en sus acontecimientos también. Y estamos a la vista de la comunidad internacional también. Eso es sobre todo, ¿verdad, Sí. Tania? Mire, y hablando de la comunidad internacional, ¿cómo usted cree que van a recibir? Analicemos el hecho de la elección del Procurador General, del Procurador para los Derechos Humanos, Procurador para Derechos Humanos de El Salvador, que fue elegido con algunos diputados suplentes. Esta elección, ¿cómo la ven ustedes? ¿Todavía no ha habido un amparo de inconstitucionalidad contra esta elección? No, todavía no. De hecho, en la Asamblea al parecer hay un retraso de 2 semanas aproximadamente, que esto va a permitir que hasta dentro de un mes se tenga el acta de sesión y los dictámenes correspondientes, porque al parecer no están ni siquiera firmados la recomendación que hace la subcomisión, ni tampoco el dictamen de la comisión política, ni mucho menos el acta de sesión de la plenaria de la Asamblea. Entonces, hasta dentro de un mes aproximadamente se van a tener esos documentos para poder interponer el recurso de inconstitucionalidad que corresponde, porque por donde lo veamos es una elección inconstitucional. Ha pasado por encima de la Constitución, hay un fraude a la Constitución, a la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, que es el intérprete por excelencia de la Constitución y principal contralor. En ese sentido, tenemos sentencias repetidas de la Sala, hay nombramientos que se han declarado inconstitucionales desde el 2011 a la fecha. Tenemos Gregorio Sánchez Trejo y otros 2 diputados y otros 2 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Bernal y el otro no recuerdo el apellido, Eugenio Chicas. Tenemos el caso de Salomón Padilla, tenemos el caso también de, bueno, hay el presidente de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, me parece que fue Ovidio Bonilla, también, que se le dijo que tuvo un muy breve periodo de funcionamiento como presidente, porque en realidad fue declarada su inconstitucionalidad de nombramiento debido a causales similares o idénticas, mejor dicho, a las actuales en relación al procurador Apolonio, no recuerdo el apellido. Bueno, pero veamos constitucionalmente, ¿a qué se basa usted con decirnos que es inconstitucional la elección del nuevo Procurador de Derechos Humanos, que por cierto, ya hizo giras, ya anda en el terreno, ya fue a ver algunas cosas como... Sí, claro, él va a intentar justificar que su elección ha sido apropiada, oportuna y necesaria. De hecho, en El Salvador se necesita una elección que sea de inmediato. El primer punto, ya está tardía la elección, como nos tiene acostumbrados la Asamblea Legislativa, hacen elecciones de nombramientos de segundo grado de una forma tardía. Eso es un delito que se llama incumplimiento de deberes. Y ese incumplimiento de deberes, Tania, nadie recurre a que sean sancionados los diputados, en teoría, que es una costumbre. Sí, es una costumbre. En teoría es el fiscal general de la República, por mandato del 193 de la Constitución, el llamado a iniciar oficiosamente investigaciones y, si procede ante juicio, a hacer la solicitud correspondiente de antejuicio. Pero ahí viene un defecto bien grande que tenemos en la legislación de la figura del antejuicio o de desaforar a funcionarios que gozan de fuero constitucional, y es que todo el procedimiento está arreglado en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, en el REAL. No es el lugar adecuado para que esté, no está completamente tampoco reglado, porque si nosotros vemos quién va a conocer, por ejemplo, en el caso de estos diputados que no escogen nunca a los funcionarios, ¿quién los va a proceder a determinar, a hacer el antejuicio y determinar que hay lugar a formación de causa? Son ellos mismos. Y si no, pues son sus diputados suplentes. O el caso de Norman Quijano, que fue acusado por Noé. ¿Quién va a quitar ese fuero constitucional? 37 diputados menos los que ellos dicen que no tienen ADN arenero, 33 diputados de Arena, más todos los 20 y tantos del Frente, ellos mismos no van a votar. Me está diciendo que es imposible procesar a los diputados. Esa es la conclusión. Si de la forma en la que está arreglada en este momento la figura del antejuicio, es imposible.
a menos que vinieran diputados que estén comprometidos verdaderamente con la Constitución, porque ese es el juramento que conforme al 235 se hace, cumplir y hacer cumplir la Constitución, y el 125 también, que no van a cumplir con líneas partidarias ni intereses que no sean los del pueblo. Entonces, cuando tengamos diputados así, podemos nosotros pensar en cambiar esa regulación, porque tiene que haber una especie de comisión o trasladarle esa regulación del antejuicio a alguna comisión o a magistrados de la sala. Tiene que ver cómo se hace, pero no pueden ser ellos juez y parte en la Asamblea Legislativa, los juzgados y a la vez los que van a decidir si hay lugar a formación de causa o no. Me está diciendo que el sistema es el que ha creado... El sistema está diseñado para protegerse. La corrupción, para protegerse ellos mismos. De hecho, la misma Constitución está diseñada para dotar de bastante poder a los partidos políticos, que está siendo mal utilizado. Incluso en el 240, en el inciso final, se establece que solo tenemos 10 años para iniciar procedimientos por enriquecimiento ilícito, cuando todos sabemos que esos delitos deberían de ser imprescriptibles, en principio. Aunque ahí no estamos hablando de delitos, sí estamos hablando de enriquecimiento ilícito de funcionarios, estamos hablando de dinero del pueblo que probablemente ha sido defraudado. Entonces no podemos poner un límite desde la Constitución a la lucha contra la corrupción. Hay bastantes normas que tienen que ser reformadas en la Constitución. Los constitucionalistas me van a colgar por decir eso, pero en realidad esta Constitución ya no va con nuestra época, tenemos que adaptarla. Hay situaciones que deben reformarse, hay jurisprudencia muy buena de la sala que tiene que ser trasladada a la ley o a la misma Constitución. Por ejemplo, la participación no partidaria, que no puede quedar solamente en jurisprudencia, porque entonces viene otra sala con una nueva Constitución como la actual y cambia la línea de la anterior y elimina la participación no partidaria. Sería un gran retroceso, pero puede hacerlo. Entonces, mientras no esté en la ley o en la Constitución, es una gran inseguridad para el pueblo ese tipo de resoluciones que son muy favorables y tienen que estar incluidas. Hay una serie de reformas que es necesario. ¿Por qué le tenemos que pagar nosotros, por ejemplo, los votos a los partidos políticos? Hay muchas situaciones. Los nombramientos de segundo cargo, el fiscal general de la República no debería de ser nombrado por la Fiscalía, por la Asamblea Legislativa. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tampoco. Si no son de elección popular, que sea de elección del gremio de abogados, pero el fiscal general de la República debería de ser de elección popular también, porque si vemos, nosotros elegimos al presidente, elegimos a la Asamblea, pero ya los magistrados de la Corte, que son los que administran justicia, el tercer órgano del Estado, entonces ellos son electos de forma indirecta, porque somos representados, nuestro poder es delegado a los diputados y ellos eligen, pero están eligiendo con cuotas partidarias, con intereses. Ahí es donde se vicia todo el procedimiento. Ahí es donde se blindan, entonces. Ahí es donde se blindan, porque entonces escogen, como en los últimos 30 años, fiscales generales partidarios, que lógicamente no los van a procesar. De hecho, no los han procesado, porque este incumplimiento de deberes o estos actos arbitrarios, estas omisiones de aviso de todos los funcionarios que han pasado desde que yo recuerdo y quizás muchísimo antes, deben de ser investigados oficiosamente por el fiscal de la República, general de la República, porque lo he mencionado muchas veces. Hay 3 niveles de controles y los 3 nos están fallando en El Salvador. El primero es cuando el funcionario que goza de la garantía de confianza, nosotros depositamos una confianza y por eso es el tema del fuero constitucional. El funcionario promete cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces, ese primer control nos está fallando porque el funcionario no está cumpliendo con la Constitución. Luego, los controles internos o administrativos, como la Corte de Cuentas o las auditorías internas de las instituciones públicas, no están haciendo su trabajo tampoco. Entonces, el segundo control nos está fallando. Y el tercero y más importante es el fiscal general de la República. Ese es el que no debería de fallar, porque puede fallar todo el mundo, pero el fiscal general de la República defiende los intereses de la sociedad y del Estado. Tiene el ejercicio de la acción penal, tiene la obligación de investigar el delito en coadyuvación o coadyuvando por parte de la Policía General de Policía Nacional Civil, porque la policía, hay elementos que son de la parte investigativa que colaboran a la Fiscalía también por mandato constitucional. Entonces es el fiscal general de la República el principal llamado a no fallar en ese mandato constitucional. ¿Y ahora qué pasa con él? En este momento tenemos a Raúl Melara, que en apariencia está dando los primeros pasos. Por lo menos yo todavía tengo, digamos, la creencia que a partir del otro año él va a comenzar a dar los resultados en los casos complejos en los que les estamos exigiendo resultados, porque son casos complejos que no se investigan en 6 meses ni en 8 meses, quizás hasta más de 1 año. Sin embargo, las expresiones o sus manifestaciones en Twitter que ha hecho sobre casos relevantes dan lugar a creer que en realidad él sí lo va a investigar. Lo que sucede es que él no es tan mediático y tan show, digamos, como lo era el fiscal que salió, del que ahora tenemos varias investigaciones pendientes. También debe Raúl Melara
en ese sentido de su investigación constitucional. Perfecto, vamos a seguir conversando que en nuestras instituciones no están cumpliendo con su deber y eso es grave para el Estado de Derecho de El Salvador. El presidente de las instituciones o quien dirige las instituciones están bien. Están bien, sí. pero la dirección son los que lo dirigen es la que están fallando. Amigos televidentes, continuamos conversando con Tania Pastor, reconocida abogada de la República de El Salvador, donde analizaremos varios temas de interés nacional. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y estamos abordando la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en nuestro país, que a luces de los juristas salvadoreños es totalmente inconstitucional lo que han hecho los partidos políticos. No es así, según la visión que usted está entregando, Tania. No todos los partidos políticos, porque claramente los que han cometido fraude a la Constitución son Arena y el FMLN. En primer lugar, cuando sientan alrededor de 20 diputados, de los cuales, según el artículo 131 y el ordinario cuarto establece cuáles son las únicas causales exclusivas, no más, no menos, porque es taxativa la disposición, sobre las cuales un diputado suplente puede entrar a suplir a su propietario, no a otros diputados mientras su propietario está sentado en otro banquillo. Y es por causa de muerte, por causa de nulidad de su nombramiento, por causa de, me parece que dice, no estoy segura si menciona la enfermedad grave, me parece que no, sino que se establece la imposibilidad de comparecer. No es porque me fui a una cena de cumpleaños, ¿verdad? Que no pude concurrir a mi llamado, porque es un llamado de representatividad a la elección popular que hubo sobre su persona. Entonces, una fiesta de cumpleaños no puede estar por encima de la obligación legislativa que tiene un diputado. Y la otra causal, bueno, son 4, están en el ordinal cuarto del artículo 131 y el artículo es claro, donde no distingue el legislador, no debe de distinguir el intérprete. No obstante, está la inconstitucionalidad 35 del 2015, en donde se establece que si por cuotas partidarias se va a establecer este nombramiento o designación de los diputados suplentes, va a ser declarada, no va a tener valor el nombramiento del que se ejecute, porque se está llenando los cupos nada más para lograr un quórum, y eso está bien claro en esa sentencia, aunque no debería de estar explicándoselo a la Corte, porque en realidad el artículo de la Constitución es bastante claro. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Los diputados propietarios que obedecieron a su jefe de fracción y se retiraron están incumpliendo sus deberes. Eso es un delito, el 321 del Código Penal. Y los que se sentaron obedeciendo también a suplir o a sentarse cuando su propietario también estamos hablando de delitos de actos arbitrarios, es decir, por donde se vea son actuaciones ilegales. Pero eso es por una parte. Ese quórum en realidad no es quórum, no lo logran, es totalmente ilegal, es inválido según la jurisprudencia de la sala, y a los diputados o no lo conocen, o no les importa, o no tienen asesoría, o simplemente está demostrándose con este comportamiento que primero son los intereses del partido y después son los intereses de la población y el respeto a la legalidad del país. Y por otra parte, el procedimiento que tiene que realizarse para esta escogitación del nombramiento de las elecciones de segundo grado está previamente establecido también en la ley, el número 19 del 131, que son las facultades que tiene la Asamblea Legislativa. Es una potestad discrecional, pero no arbitraria. Lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, en inconstitucionalidades. Está la 3 del 2015, la 7 del 2011, 19 del 2012, 77 del 2013, 56 del 2016. Sí, porque han sido varios los nombramientos en esta misma línea. Entonces, no puede decirse que no conocen o que no han escuchado de toda esta jurisprudencia. Entonces, ese procedimiento que establece el 19 del 131 tiene que seguir según la jurisprudencia de la Sala. En primer lugar, que la Asamblea en la convocatoria tiene que establecer el perfil objetivo idóneo para tener la cualificación técnica personal y profesional del candidato que va a postularse. No lo agotan. No lo hacen, okay. Nunca hemos visto un nuestros perfil. Partidos políticos a esta luz, ¿en qué se están convirtiendo también? Ellos son autoritarios totalmente y están sin respeto en la Constitución.
De verdad que yo nunca pensé que iba a decir 87 ya, pero en realidad se están buscando que la población se levante contra de ellos porque están pasando por encima de la Constitución y de la voluntad soberana, que es el pueblo, es el que goza de total soberanía. Y somos los que principalmente los hemos puesto ahí para que cumplan nuestra voluntad, no la de partidos políticos. De hecho, el reglamento interno de Arena que aprobaron en junio de este año, que es para los diputados, es totalmente inconstitucional porque está ordenando que los diputados no pueden tener criterio propio y que solamente pueden hacer propuestas de proyectos de ley, solo pueden hacer propuestas o darle iniciativa de ley a los proyectos que ellos aprueben. Solo pueden votar si se los aprueba su jefe de fracción. Es decir, totalmente contrario al artículo 125 y al 235 de la Constitución, y eso es lo que los convierte en violadores de la ley penal también, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios, porque un reglamento de un partido político, es más, ese reglamento está contrariando incluso su código de ética y sus mismos estatutos en Arena. Pero si no se pueden procesar a los diputados mediante juicio, porque ellos mismos son los que asegurarían, entonces, ¿qué día queda? Nada más le están dejando la vía de la gente que se conviertan y que hagan efectivo el 87, o que esa es la parte que yo pensaría que es la menos traumática para la historia del país, que sería esperar a las elecciones del 2021 y demostrarles que el poder reside en el pueblo y que el pueblo les va a dar un castigo, y que si no entendieron el mensaje de las últimas 2 elecciones, en el 2021 se van a acordar de todo, porque todas estas actuaciones arbitrarias e inconstitucionales que ellos están cometiendo en este momento los está dejando en la mira. Antes del 2021 va a salir una lista con todos los delitos que comete cada uno de estos diputados para que la gente los conozca y no vote por ellos. Ellos tienen que salir porque están demostrando que sus intereses son partidarios y no de la población, ni de la legalidad que nos rige como contrato de la sociedad para tener un orden jurídico preestablecido y que no haya anarquía. Ellos son totalmente anárquicos, autoritarios y violadores de toda la legalidad del país. Entonces, en este procedimiento que estaba explicando anteriormente, como no ellos no dan el perfil objetivo que se debe de cumplir, entonces los candidatos no saben cuáles son los requisitos que deben de cumplir, porque cuando la Constitución establece, digamos, competencia y moralidad notorias, no es cualquier competencia y cualquier moralidad. Una competencia notoria es una especialización en el ramo sobre el cual se está postulando un candidato, que para el caso de derechos humanos, y tiene que ser notoria, es decir, sobresaliente, porque si otros tienen también especializaciones, porque este es sobresaliente sobre los otros, tiene cum laude o ha tenido aportes al país en materia de derechos humanos o internacionalmente, es decir, es una competencia notoria, su currículum profesional está por encima y su moralidad también. Este caso de este señor que fue juez, hay una manera de verificar su moralidad notoria, hay que ir a ver cuánta diligencia tuvo en la tramitación de sus casos. Sí, pero en ese supuesto habría que establecerse qué investigación se hizo en relación a esas denuncias, si son casos de verdad, como lo han manifestado algunos diputados, que por el ejercicio de sus labores o fue algo de su ejercicio profesional, quizás como notario, no sabemos porque ellos no lo investigaron. Hay una parte en los principios que rigen todo el funcionar legislativo, que es la publicidad. En esa publicidad nosotros como ciudadanos tenemos derecho a escuchar y mediar los debates por los cuales ellos establecen cuál candidato está mejor evaluado en las diferentes categorías según los parámetros del perfil objetivo que se estableció al inicio por los demás, porque los demás candidatos tienen derecho a saber por qué ellos no fueron electos, porque este fue mejor evaluado que ellos, así como la población en nuestro derecho de controlar la acción legislativa, el actor legislativo, tenemos derecho a saber por qué él fue superior en todas las evaluaciones a los demás candidatos. Pero mire, Tania, aquí tenemos un documento de las Naciones Unidas de Derechos Humanos donde, fechado el 10 de octubre, donde ya se preveía esta clase de elecciones, donde le hacía un llamado a que sea, mire, transparente, dice. Sí, de hecho, eso significa que nosotros tenemos que recordar y tener presente que estamos ante la observación o ante la mirada de la comunidad internacional por el tema de CICIES. Digamos, ese comunicado fue previo a la elección y tampoco es producto del azar. Nos establece que para la elección del Procurador de la Defensa de los Derechos Humanos tenemos que respetar los estándares y principios internacionales sobre derechos humanos. Esos estándares internacionales están recogidos en toda la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en cuanto al procedimiento para la elección, la idoneidad, la integridad, la independencia, sobre todo, que venga ahora el Procurador a confesar prácticamente que accedió a ceder ante una especie de coacción o extorsión, eso no lo exime a él
de que de forma voluntaria él aceptó ser un financiador del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Él fue un financista, le gusta o no, sí lo fue. Ahora que venga a decir esa mala práctica que él acepte de forma pública, porque no solamente sucede en el Frente, sucede en todos los partidos políticos, es una mala práctica, que se les quita el 30% de su salario solo por estar ostentando el cargo. Mire, si él tenía varias opciones, él pudo haber escogido quedarse como juez. Quizás el salario de juez, vaya, ese es un tema que tuvo que haber evaluado la comisión y la subcomisión al inicio para proponer a los idóneos. Si su salario como juez era mejor que el salario como asesor en la asamblea, menos el 30% que él cedía por voluntad propia, aunque se lo hayan pedido como retribución o como él quiera decirlo, es decir... Usted me está diciendo que el Frente le quitaba el 30% de su salario por eso es tenerlo lo que ahí. él ha mencionado en entrevistas, es decir, venir a decir eso, ¿cómo lo coloca? Digamos que esta elección es nula, como un nuevo candidato. Entonces, si él es capaz de ceder a una exigencia de retribución de esta naturaleza por un salario de asesor de la Asamblea Legislativa, ¿qué no podemos esperar de él ahora en el cargo de procurador? Le van a pedir una retribución más grande, ¿y cómo sabemos nosotros que podemos confiar en él después que él mismo ha confesado esta situación? Es un absurdo que él mismo, siendo abogado, teniendo conocimiento de todas las leyes y de los procedimientos constitucionales para elección de cargos como este, él esté dando este tipo de declaraciones. Debería de mejor quedarse calladito. Y eso es ético que los partidos me pidan. Y ese es nuestro candidato. Lo que ellos quieren es a alguien que esté públicamente defendiendo derechos humanos, atacando las decisiones o las recomendaciones que hace el presidente a la Asamblea. Porque todos sabemos la fricción que hay allí, los nuevos grupos que se están conformando de Gana con el PCN, Arena con el Frente, que siguen. Es decir, lo que están haciendo en esencia es irrespetar todo el procedimiento que ha establecido la Corte Suprema de Justicia para la elección de estos cargos, y esa elección, por donde se le quiera ver, es totalmente inconstitucional. Perfecto, Tania. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Cuando volvamos vamos a estar conversando con Tania Pastor referente a la figura del testigo criteriado y esta vista pública que está en el ojo del huracán, ya que el testigo clave Noé está señalando a diversos partidos políticos de haberlo financiado. Vamos a volver con esto y más. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. En la actualidad, amigos televidentes, se está llevando a cabo por parte de las autoridades judiciales la audiencia contra cerca de 400 pandilleros. Entre ellos destaca la figura del testigo criteriado Noé, donde está señalando una serie de acontecimientos que realmente da un poco de pena, ¿verdad?, que estén financiando los partidos políticos, presuntamente a las pandillas. Tania, ¿cómo está esta figura del testigo criteriado Noé, que está de verdad, como decimos en buen salvadoreño, metiendo en problemas a los grandes partidos políticos de nuestro país? Según ellos, no. Según ellos, como es un testigo criteriado, no merece fe. Sin embargo, según el procedimiento penal salvadoreño, para otorgarle criterio a un testigo, en teoría, debe de corroborarse medianamente que lo que él está diciendo es cierto, y se debe de corroborar por otros medios probatorios, lo que significa que previo a otorgarle a él el criterio ante un juez, que es el que lo autoriza, lo que él dijo ya se corroboró. Ahora, la pregunta es si eso se sabía desde antes, porque ese caso inicia de involucrar a estas 417 personas, más los 4 que ahora está involucrando nuevos. ¿Cuáles son? Que no sabemos si son nuevos o si ya estaban desde antes, que se refiere a Norman Quijano, a Ernesto Mason, a Paulo Luers y a Aristides Valencia. Aristides Valencia, exministro de Gobernación, sí, del Frente, sí, correcto. Entonces, si estas personas habían sido mencionadas desde el inicio del caso, que inició con Douglas Meléndez, la pregunta es la selectividad eterna y el trato desigual de Fiscalía en los procesos que inicia. ¿Por qué a estos 4 no los incluyó con los 417 procesados? ¿Por qué viene a salir hasta hoy en la declaración en juicio estos 4 nombres? Porque esa es una preparación que hacen de un testigo que va a narrar hechos sobre 417 personas. No es que ya sentado ahí involucró a estos 4 sujetos, sino que esto ya tiene que estar preparado desde antes. Una declaración de un testigo como este viene preparada con muchísimo tiempo. Y es evidente a la hora que uno escucha cómo se desenvolvió todo el proceso de declaración de este testigo. Entonces, ¿por qué no se incluyeron estas 4 personas desde el inicio?
Ahora, en el tema de Norman Quijano, que debería de ser desaforado, porque no solamente es él, también hay declaraciones, o se puede llamar como testigo el padre Toño, se puede llamar como testigo, hay otros 2 testigos criteriados que también los relacionan. Están los audios de cuando ellos mismos, en apariencia, están en esas reuniones con las pandillas. Están las declaraciones en entrevistas en donde el mismo alcalde acepta que entregó ese dinero a las pandillas, pero que lo hicieron como extorsión para que dejaran que sus votantes participaran en elecciones, porque supuestamente el Frente ya les había entregado dinero antes, entonces estaban bloqueando a sus votantes. Pero eso, como lo veamos, es financiamiento del terrorismo, porque si es como las extorsiones que hacen las pandillas a la gente común. Es decir, proporcionar esa extorsión a las pandillas es financiamiento del terrorismo. Ahora, se entiende que la gente no haga las denuncias si no hizo la denuncia. Se entiende que no hagan las denuncias porque pues entonces los matan. Es exactamente igual, solo que aquí no tenían amenaza a muerte. La amenaza era sus votantes en apariencia, porque eso es lo que ha dicho el alcalde. No los vamos a permitir que voten, y entonces el Frente iba a volver a ganar. Entonces accedió a una negociación con las pandillas en donde les dio dinero para que les permitieran votar. Eso es una especie de extorsión, pero ni siquiera puede denominarse así. Eso más bien es un financiamiento voluntario. Se hizo porque se quiso hacer. Lo correcto era denunciar a la Fiscalía General de la República. Si se tomó la decisión de dar dinero, ese financiamiento, ¿qué sucede? El financiamiento es para una organización terrorista, porque el artículo 29 refiere a otros delitos contenidos en la LECAT, o la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. Y el artículo 12 establece la permanencia dentro de organizaciones terroristas. La Sala de lo Constitucional ya estableció que las maras y las pandillas son terroristas. Entonces nosotros hacemos toda esta integración y nos damos cuenta que ese dinero que fue proporcionado, ¿para qué probablemente fue utilizado? Ya hubo una declaración textual de Noé que dice: con $69,000 compramos 3 kilos de coca. Pero si hubo más financiamiento, ¿qué hacen las organizaciones terroristas? Narcotráfico, extorsiones, homicidios. Entonces es financiamiento del terrorismo, y decir que porque fue Noé no merece credibilidad. No funcionan así las cosas. Si quieren limpiar su nombre, tienen que desaforar a Norman Quijano y permitir una investigación en ese sentido. Es lo que deberían de hacer conforme nuestra legalidad en el país. Si quieren entonces que se recupere la credibilidad sobre el Partido Arena, porque en realidad están protegiendo, incluso el mismo alcalde ya mencionó que lo desconocieron y que lo han dejado excluido y desprotegido totalmente. Porque él sí aparece en entrevistas diciendo que entregó el dinero y que Norman Quijano sabía. También están las entrevistas del anterior alcalde de Ilopango, el que murió, Salvador Ruano, que también dice lo mismo. Entonces no solamente es Noé, no queramos minimizar el hecho de que Noé dijo eso y como que si no hubieran elementos periféricos que pudieran medianamente corroborar lo que ha dicho Noé. Es una acusación bien importante y bastante trascendental, sobre todo ante la comunidad internacional, porque Norman Quijano es presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces necesitamos ver institucionalidad, necesitamos ver un actuar del fiscal general de la República oficioso. Ya hay una denuncia de parte de un abogado, que no debería ni de ser necesaria. El fiscal general debería de actuar oficiosamente porque así se lo manda la Constitución. Y de hecho el tribunal también tiene la obligación de avisar, porque ese es un delito, omisión de aviso se llama, si no informan a la Fiscalía General de la República que en el ejercicio de su función jurisdiccional este tribunal tuvo conocimiento de la probable comisión de hechos delictivos por estas 4 personas que no fueron procesadas en el mismo caso. De forma que contra los 3 que no tienen fuero se tiene que iniciar la investigación en teoría y se tiene que informar de parte del tribunal, y contra Norman Quijano hacer la solicitud correspondiente de antejuicio. Pero ¿quién le va a desaforar a Norman? Eso es lo que yo le iba a decir en estos momentos. Volvemos al caso. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿No será la fiscalía, pues? La fiscalía hace la solicitud de antejuicio. Pero quienes definen todo eso es la plenaria, que nombran una comisión especial de antejuicio. Pero ¿quiénes van a conformar? Es decir, ¿cuántos diputados de Arena hay? Si no están ellos, están sus suplentes, pero si los excluimos a todos, ¿quiénes van a determinar si hay lugar a formación de causa? Porque el dictamen de la comisión especial de antejuicio pasa para que sea en plenaria votado si hay lugar o no formación de causa después del mini antejuicio que se le hace, que nombran fiscal, nombran defensor, y ahí adentro hay un antejuicio para ver si se le desafora al funcionario, y entonces se le permite a la Fiscalía iniciar el proceso penal correspondiente en la Cámara Primera de lo Penal, conociendo como primera instancia. Ahí comienza el caso de los funcionarios. Entonces, en este escenario, ¿quién va a determinar eso en la Asamblea Legislativa contra Norman Quijano?
Los mismos, no. Juez y parte. Sí. Juez y parte. Sí, esto parece imposible. Parece esto imposible. no se va a llevar, aparte de... Entonces hay que esperar al 2021 con la esperanza de que la composición de la Asamblea va a cambiar en relación a que no sea necesario ni votos de Arena ni votos del Frente para tomar decisiones en beneficio de la población. Y no tengan duda que en todas estas inconstitucionalidades, por lo menos desde ahora hacia adelante, vamos a estar más atentos. Ya la población también ya despertó. Los profesionales necesitamos ser más activos, también más proactivos, y no permitir que este tipo de nombramientos se sigan dando, como el de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, incluso, que aparecía. Miren, si es que nuestros funcionarios nos dan unas explicaciones que en realidad uno se queda pensando, pero ¿realmente hay asesores o realmente ellos se escuchan lo que están diciendo? Como cuando Wellman y la presidenta que nunca recuerdo el nombre de esa señora, del Tribunal Supremo Electoral, y que allá en la Asamblea ganaban más, y que los comprendamos, que esos gastos de representación son necesarios, ¿no? Esos gastos de representación son complementos de salario o son sobresueldos, pero esa explicación es que allá ganaban más, entiéndanme por favor, permítanme subirme $1,500, o el otro que no, es que miren que el Frente me lo pidió como retribución. Y, es la presidenta de la Corte de Cuentas. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y también de la Corte de Cuentas que se recetó. También hubo uno que fue declarado un nombramiento. Sí, mire, nombramientos por inconstitucionalidades de elecciones de segundo grado, han habido varios, y que quizás todos esos juntos recogen diferentes inconstitucionalidades que ahora con Apolonio están todas en una sola. Es decir, ahí vamos a meter todas las de suplentes. ¿Y se puede actuar retroactivamente? Por supuesto. Sí. Lo que sucede es que hay que ver la afectación que va a tener, pero sí se puede. En el caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, me parece que todavía no hay inconstitucionalidades interpuestas. En el caso de Raúl Melara desconozco si hay. Sé que admitieron una demanda, pero parece que todavía está en proceso, porque sí, la Asamblea Legislativa está fallando en su motivación electiva. No nos está diciendo por qué está escogiendo o por qué está considerando la idoneidad de por sobre la de los demás. Todo lo que ya expliqué antes. Entonces tampoco hay publicidad de los debates. Nosotros tenemos derecho a escuchar esa argumentación que hacen de que este es mejor, este tiene mejor especialización, a pesar de estas 4 denuncias en la fiscalía, continúa siendo superior a los demás porque tiene estas especializaciones. No que empecé a estudiar un posgrado sobre derechos humanos pero no lo terminé. Eso no me hace especializado en absolutamente nada, para los que andan diciendo eso. Y tampoco se trata de que ahora que ella está en el cargo, miremos si se hizo bien o si se hizo mal. ¿Por qué? Hay que evaluar si se va a hacer bien previo al nombramiento, no ya nombrado. Es decir, esas justificaciones que se están dando en los diferentes medios son totalmente absurdas y son un irrespeto al intelecto de la población, pero sobre todo una franca violación a la Constitución. Aquí nosotros siempre andamos con la Constitución en la mano, como dice mi papá, tenía un programa y entonces yo crecí escuchándolo a él hablar con esto de verdad sobre la mano. Entonces esto es lo que los diputados tienen que tener en sus escritorios y cumplirlo por sobre las órdenes que le dan los jefes de fracción. Tania, pues no lo usa. Vaya usted a visitarles y va a ver sí, qué tienen. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los jefes de fracción les dan órdenes contrarias a la Constitución y ellos van y cumplen esas órdenes. Y todos esos son delitos que tiene que investigar el fiscal general de la República. Mucha tarea por delante. Amigos, vamos, corre el tiempo, se va rapidito, ¿verdad? Vamos a tener que aprovecharlo a lo máximo en nuestros siguientes 2 bloques. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando con Tania Pastor, especialista en Derecho y reconocida abogada de nuestro país. Tania, ya también se está conociendo la identidad del testigo criteriado y esto influye. No debería, porque en realidad el testigo criteriado... Ya todos sabemos usted. Es que también, incluso en el caso Saca, todos sabíamos quién era el testigo criteriado, ¿verdad? Hasta tenía un nombre que no voy a decir al aire, pero estos testigos criteriados de la Fiscalía que todo el mundo sabe quién es un poco absurdo, pensaría yo, porque ¿para qué le van a dar una protección sobre su identidad cuando ya todos saben quién es? O es así, o es que Paolo Luers, por ejemplo, confesó en su columna al decir, yo a Noé lo conocí en el 2012. Entonces, pero si es Noé, no está dando el nombre de la persona, entonces tácitamente está aceptando que lo que Noé ha dicho medianamente es cierto. Entonces, estas personas están ejerciendo desde ya su defensa. Deberían de ser bastante mesurados en sus declaraciones públicas
sobre todo porque lo que estén diciendo ahorita, lo que esté escrito y quede constancia, se va a utilizar en su contra, porque en realidad son declaraciones, todas esas afirmaciones y que yo no fui, que yo no estuve, que yo no supe, y después aparece la prueba, ¿cómo quedan? Principales defraudadores de la confianza del pueblo. Entonces, pero ¿cómo queda la fiscalía más que todo? Porque tienen que investigar. En este momento, la papa caliente, como decimos en buen salvadoreño, la tiene el fiscal Raúl Melara por diversos temas. Porque incluso, vaya, la Sala de lo Constitucional no puede iniciar oficiosamente inconstitucionalidades y declararlas, lo cual es absurdo, porque si ellos son el principal intérprete de la Constitución, deberían de ser también el principal contralor de la Constitución y poder declarar oficiosamente la inconstitucionalidad de nombramientos como este, por ejemplo. Pero el fiscal Melara también, como es el defensor de los intereses del Estado y de la sociedad, también tiene la obligación de interponer recursos de inconstitucionalidad y en los casos en los que sea procedente, iniciar investigaciones penales y de antejuicios, solicitudes cuando sea procedente. Es decir, tenemos que tener un fiscal activo y proactivo que esté en acción cuando se ha cometido delito y previniendo también que se ejecuten actos futuros de inconstitucionalidades, porque esto sienta precedente y la función del fiscal general es muy importante. Entonces, él tiene que cambiar, tiene que ver si él desea ser reelecto o si él desea que no ser incluido en las investigaciones futuras de CICIS o si él desea dejar de escribir historia en El Salvador, tiene que marcar el antes y el después de él. Es decir, el antes, todos aquellos fiscales partidarios que hemos tenido que no han cumplido con sus deberes, han omitido investigar y han cometido un montón de delitos de abusos arbitrarios como Douglas Meléndez, y un después en el sentido de que este es el fiscal que no obstante haber sido nombrado por un o que se considera haber sido parte importante de un partido político como lo es Arena, que aún y así su principal jefe es la Constitución de la República, porque en realidad es el único jefe que puede tener un fiscal general, es la ley y la Constitución sobre todo. Entonces tiene que actuar y tiene que actuar acorde a la ley si quiere él no ser incluso en el futuro de los acusados. Usted ha hablado y ha mencionado una palabra clave para poder ver todos estos casos que se llama CICIES. Sí, la CICIES. ¿Funcionará la CICIES con no tener el aval de la Asamblea Legislativa? ¿Podrá la Asamblea Legislativa dar el aval para que los investiguen a ellos mismos? ¿Podrá dar el aval el fiscal general de la República para que él sea investigado? En este marco de todo lo que hemos hablado. En el escenario en el que nos encontramos actualmente, definitivamente no, pero yo pienso que la CICIES no va en el formato CICIG de Guatemala, no porque no se vayan a dar los votos, porque yo pienso que eventualmente ante la presión se podrían dar. Lo que sucede es que no se tiene preparado el escenario, como hemos escuchado, por ejemplo, la CICIG de Guatemala demoró aproximadamente 7 años en instalarse. Eso no quiere decir que se va a tardar 7 aquí, pero la MAQUI en Honduras también duró de 2 a 3. Entonces estamos hablando que ya con esas experiencias recorridas por ONU y por OEA, pero también la Unión Europea quieren colaborar, estas misiones exploratorias en las que se encuentran, porque recordemos que el convenio, primero tienen que ver el escenario en el que se encuentran. Ese comunicado no es producto de la casualidad, ellos están evaluando ya a nuestros políticos, porque la CICIES o cualquier comisión internacional tiene que tratar diplomáticamente con las personas que eventualmente van a ser las investigadas por ellos. Entonces, después de esa misión exploratoria empiezan las conversaciones, el Estado de El Salvador dice yo necesito este apoyo, la comunidad internacional dice este es el que yo te puedo brindar y empiezan a negociar. Entonces ya cuando se tiene también el financiamiento, que no es fácil obtenerlo, se establece el acuerdo se lleva al papel, el papel se lleva a la firma del presidente y luego al de la asamblea. No estamos hablando que es algo en 8 meses o un año, eso va a demorar un poco más, pero la CICIES en el sentido del formato de Guatemala sí va con una comisión internacional que pueda querellar de forma adhesiva a la Fiscalía General de la República, es decir, que puede investigar, pero para eso se necesita reformar incluso la misma Constitución. Eso quizás ya no lo van a aprobar los diputados actuales, eso va a ser la nueva Asamblea del 2021 que va a tener que incluso ratificar el 2024. Ya hay más posibilidades que se puedan dar a cabo. Pero de que viene, y viene con toda la comunidad internacional colaborando. Entonces todo lo que se está haciendo ya está en la mira de la comunidad internacional. Ese comunicado, repito, no es producto de la casualidad y ya quedó en evidencia las arbitrariedades de las que es capaz la Asamblea Legislativa con tal de proteger a sus partidos políticos y a sus financistas en esencia. Más que todo a los financistas. Sí, más que todo a la oligarquía. Porque sigue funcionando. Sí, por supuesto. Es decir, por eso es que los partidos políticos necesitamos una forma de representación diferente, porque al final es cuestión de tiempo a que se responda a los financistas.
a menos que sea un partido que encuentre la manera de ser autosustentable, digámoslo, porque que no necesite de financiamiento externo. Sería la única manera, porque de lo contrario siempre van a haber favores, siempre va a haber complacencia, siempre va a haber un fraude a la legalidad en la medida que se responde a intereses distintos que los que están en este librito que se llama Constitución. Entonces nosotros necesitamos que la Constitución sea reformada para que verdaderamente podamos tener una representación amplia, como ya lo estableció la jurisprudencia de la Sala, a través de participación no partidaria, pero debidamente reglada, porque incluso en este momento, ¿qué es lo que estaban tratando de hacer recientemente los diputados? Quitarle el voto a las personas que no estuvieron por 15 años, que no ejercieron el voto en los últimos 15 años, lo cual es totalmente absurdo, discriminatorio y violatorio de todos los principios constitucionales que nos rigen. En segundo lugar, ellos quisieron también que las elecciones eliminar el avance que tuvimos en cuanto al voto por rostro y el voto cruzado, para que volvamos al voto por bandera. Entonces, es un gran retroceso, pero eso es lo que buscan ellos, porque no les conviene la participación no partidaria, porque están perdiendo credibilidad y porque en esencia el camino que se sigue es para tener una participación no partidaria ya incluida dentro de la Constitución. Hay varios temas que necesitan ser regulados y los partidos políticos lo que están haciendo es protegerse, o los dirigentes están protegiéndose ellos al utilizar estos partidos como un instrumento de impunidad en realidad. Hay que decirlo como es. Bueno, pues ahora estamos viendo también, en este marco de todo lo que estamos conversando, un aparente enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Sí. Que estamos perdiendo el tiempo para poder tocar otros temas de importancia, ¿no le parece? Sí, lo que sucede es que era algo inevitable, es decir, aquí, por eso es que estamos viendo la nueva conformación de grupos dentro de la misma asamblea, porque ahora vemos que Gana actuó con el PCN, incluso se retractó de la votación, y Arena continúa con el Frente, y el PDC, pero el PDC... Entonces, era inevitable en el sentido de que el presidente llega sin partido. Sí llega con Gana, pero Gana no es su partido, todos lo sabemos que fue el medio utilizado para llegar a la presidencia. Entonces tenemos un presidente apartidario, o por lo menos que Nueva Ideas todavía no estaba inscrito, y en ese sentido, si no tiene diputados dentro de la asamblea, tiene que hacer negociaciones o tiene que ser de choque, porque estas personas, si no es de esta manera, los diputados, hay cosas que no las van a hacer, porque no las han hecho nunca, y que venga el presidente a decir, miren, por favor, voten conforme a la legalidad de la Constitución, y se lo dice bonito, y le van a hacer caso. No le va a hacer caso. Si aquí, cuando tenemos nosotros a Polonio y a todos los diputados, a Norman Quijano, a Parker y a López Davison, que se cree diputado también, manifestando que el presidente y que respete la Constitución y que no haya injerencia entre órganos, en realidad se están dirigiendo solo al presidente, pero ellos no ven que el trasfondo no es el presidente, es la población, es la sociedad civil organizada también, la que les está diciendo que esas cosas no son legales. Ya apareció el Centro de Estudios Jurídicos, Funde, la gente se manifiesta abiertamente en contra de todas las actuaciones que ellos están haciendo, no es el presidente nada más, entonces, pero ellos se dirigen solo al presidente. Es decir, lo que ellos tienen es ese conflicto con el presidente, pero se les olvida a la gente, y que es a quien se deben. Y ese llamado que hizo el presidente, rapidito vamos a aterrizar, ya nos están jalando la pitilla para ir a corte. El presidente hizo el llamado que iba a ir con el pueblo a la Asamblea Legislativa. Claro. 87, eso no se ha visto. Eso no se ha visto, pero eso va a ser un boom. Fíjese que pareciera que eso es lo que los diputados están provocando, porque en realidad este nombramiento reúne todas las inconstitucionalidades que se han alegado en el pasado, tanto de suplentes y propietarios como de procedimientos legales para nombramientos, pero en un solo nombramiento. Entonces ya la gente ya no tolera más. Entonces, ¿qué están provocando? Que la gente se levante como en Chile, me parece que fue, en Ecuador, es decir, mejor que sean astutos y que vean, ya ellos están siguiendo el camino equivocado en su desesperación de demostración de poder, en su desesperación de recuperarse, no están oyendo los mejores consejos. Esto es grave para nosotros. Ok, amigos televidentes, vamos a un nuevo corte. Ya volvemos con nuestros últimos 5 minutos, si así nos los permiten ahí en producción. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. También Tania Pastor está dentro del proceso de sanción contra diputados de Arena. Felisa Cristales, Milena Mayorga, Gustavo Escalante y otro más. Vamos a ver cómo les está yendo ahí estos diputados. Por cierto, la dirigencia del partido Arena dice, no son nuestros.
Arena nos tiene acostumbrados a decir no son nuestros en cuanto se les descubren las ilegalidades. Así pasó con Francisco Flores, así que pasó con Tony Saca. Es decir, una vez se descubre su actuar corrupto y dejan de ser impunes, entonces Arena los desconoce. Eso no es nuevo en Arena. Ahora, lo curioso es que venga López Davison a ofrecer una renovación en el partido, que venga a pedirle al presidente que respete la Constitución y la institucionalidad, cuando él dentro de su mismo partido no sabe ni siquiera mantener el orden ni respetar la legalidad dentro del mismo partido. ¿Por qué dice eso? Porque estas personas, estos 4 procesados, debieron tener resuelto su caso en julio. Entonces estamos hablando que hace más de 3 meses que no se les da resolución, que hay una retardación de justicia deliberada y arbitraria de parte de los 2 tribunales de primera instancia que conocieron del caso, porque recientemente fue nombrado el nuevo tribunal, o sea, los nuevos magistrados o las nuevas personas que conformaron el tribunal de primera instancia, y no les resuelven. Y no lo hacen porque no tienen la intención de resolverlo. Pero lo curioso es que el Código de Ética y los mismos estatutos recogen principios que ellos mismos no respetan. En el momento en el que ellos tienen un reglamento como el que tienen funcionando ahorita para todos los diputados en ejercicio actual, son diputados de Arena antes que diputados de la República de El Salvador, según ese reglamento, y lo hemos visto demostrado en la elección de Apolonio. Ellos siguieron las órdenes del jefe de fracción y no lo que les manda la Constitución. Entonces, ¿quiénes son los que están en principio violando la Constitución y exigiendo hacia afuera que se respete la Constitución cuando ni ellos adentro saben respetar sus propios principios ni leyes? En los estatutos no hay un catálogo de medidas cautelares que se les impongan a los que están procesados internamente por procesos disciplinarios sancionatorios. Sin embargo, a estos 4 diputados les han impuesto medidas cautelares que son una sanción anticipada. ¿Cómo cuáles? ¿Qué medidas son? Por ejemplo, el no concurrir a las reuniones que como miembro natural por derecho corresponde, el Tribunal de Primera Instancia. ¿De qué de Salvador? Del Partido Arena. Del Partido Arena. Ajá, no los dejan comparecer ni siquiera a las reuniones de fracción legislativa, es decir, ya está interfiriendo incluso hasta con su labor ya están como condenados, diputado. Pues. No hay resolución del caso. ¿Pero no y por qué esas medidas? Son por ignorancia, porque les gusta violar todas las leyes, hasta las de ellos mismos, y principalmente pensaría que tampoco les interesa cumplirlas, porque es una franca violación a sus mismos estatutos no respetar los plazos conferidos dentro de los mismos estatutos. Entonces, a estas personas, cuando ellos buscan una sanción que significa la suspensión de del ejercicio de los derechos de miembro del partido, lo que buscan con ellos es la inhabilitación para que no puedan correr. Entonces, esa sanción de suspensión de ejercicio de derechos de miembro del partido son lo que les han impuesto a ellos ya en calidad de medidas cautelares. Es decir, los están sancionando de una forma adelantada y de forma indefinida, porque no les quieren resolver. Y todo es para que ellos no puedan correr internamente como candidatos a diputados en la próxima legislatura. Y es decir, ellos exigen que se respete la Constitución, pero hacia afuera de ellos, hacia adentro, ellos no respetan ni sus estatutos. Esa es una doble moral a la que nos tienen acostumbrados y en realidad ya, no sé si se dieron cuenta, pero la gente ya no les cree. ¿Y cuál es el pecado de estos 4 diputados areneros? Haber votado o haberle dado iniciativa de ley, en el caso de Milena le dio iniciativa de ley y los otros 3 apoyaron esa iniciativa de ley de reorientación de los 16 millones de fondos para la construcción del edificio de la Asamblea y reorientarlos a la construcción de escuelas públicas, que incluso la educación y todo ese tema es uno de los principios del Código de Ética recogidos también en los estatutos de Arena, que van a fomentarse todo eso. Y sin embargo les inician proceso sancionatorio por esa situación. Y es más, esas medidas cautelares de que no pueden comparecer a las reuniones estaban vigentes, de hecho, desde febrero, en esa reunión en la que lo llamó la COPOL. Y ya de derecho, desde julio, cuando les inician el proceso sancionatorio. Es decir, ellos están ya sancionados, sin haber tenido un debido proceso interno, y ni siquiera están respetando los plazos. Bueno, vamos a ver cómo salen con este conflicto dentro de Arena, para decirle a ustedes que el día de mañana vamos a tener aquí a Gustavo López Davison, presidente del COENA, según nos ha confirmado. Él solamente dice, el tribunal de primera instancia es el que va a decidir eso, pero él está, es decir, el irrespeto a los estatutos es una obligación del Tribunal Supremo Electoral velar por el cumplimiento de los estatutos, y aquí hay una clara violación y de la cual él es responsable, no solamente el tribunal. ¿Por qué es muy responsable? Fácil, porque él es el presidente del COENA. En teoría es de las personas que están denunciando actos ilegales de ellos, pero nosotros hemos visto que dicen y funcionarios malcriados y que estos aquí, pero nadie sentó ni le iniciaron proceso disciplinario a Roberto Dabuizón cuando dio declaraciones públicas insultando a estos 4 diputados.
o no le han iniciado un procedimiento disciplinario a Norman Quijano por las declaraciones de Noé. Es decir, ellos selectivamente deciden a quién va, igual que la Fiscalía General de la República, quién sí, quién no, este es michero, este no, este sí. Es decir, a ellos los que les estorban simplemente los desconocen, como actualmente en Mason. Bueno, Tania, de verdad, mire que nos quedó una larga lista de consultas. Eso quiere decir que usted queda comprometida a volver. Muchas gracias. Y sería fantástico junto con su papá. Ah, sería ¿verdad? espectacular, el sí. doctor Omar Pastor, que hace poco participó en las elecciones internas para ser rector de la universidad. Otro tema pendiente. Ese es harina de otro costal, pero espero verles pronto, ¿le parece? Me parece, Tania, muchísimas ha gracias. sido un gusto enorme poderles saludar. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. El día de mañana tendremos más para usted, la mejor de las noches. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.